¿Qué es el círculo vitoriano para ti? Pues, a ver, para mí el Círculo Vitoriano es una institución a la que quiero mucho desde pequeña, porque mi familia, mi padre, nos inyectó a todos los hijos el amor por el círculo. Era socio, fue socio desde joven, fue tesorero con 50 y pocos años y luego ya cuando se jubiló de sus numerosas actividades fue presidente y murió siendo presidente, entonces nos ha inyectado. Y por parte de mi marido también había una tradición. Un abuelo de mi marido fue presidente también. Pues bueno, y luego pues me parece una institución muy emblemática para Vitoria, es la asociación cultural más antigua de Álava y que creo que, y como vitoriana, pues creo que son cosas que debemos conservar. Cuando hablas de asociación cultural, ¿qué fomentáis en círculo? A ver, el Círculo ha cumplido este año 161 años. Entonces ha habido etapas distintas y de actividades culturales distintas. Inicialmente, la principal era los socios que fundaron el Círculo, fueron 112 personas de tendencia liberal, sobre todo porque eran aficionados a la lectura, a los juegos de mesa y a las tertulias. Eso fue un poco y luego se fueron ampliando. Actualmente tenemos los juegos de mesa como el billar, se conserva el billar francés, hay 2 mesas de billar bien conservadas y socios de billar que vienen todos los días, los juegos de cartas y sobre todo las actividades culturales en el salón de actos con cursos, o sea, cursos de historia del arte, cursos de historia antigua, conferencias, presentaciones de libros, bueno, pues todo lo que se puede hacer, temas musicales. Tenemos también, hemos potenciado en los últimos años la entrada de asociaciones para aprovechar las sinergias, porque en Vitoria hay muchas asociaciones culturales. Claro, a veces se dispersa. De hecho, no nos ponemos mucho de acuerdo y ¿qué ocurre? Que a veces organizas una buena conferencia o algo y ves que hay en muchos sitios a la vez. Entonces, el hecho de aglutinar en el círculo algunas asociaciones, por ejemplo, Celedones de Oro tiene la sede en el círculo, Músicos sin Fronteras, la Asociación de Música y Artes Escénicas José Mardones, la Asociación Ensanche 19, que es más que de tipo cultural, es Mm, de defensa de los intereses del ensanche de cara mm. a mejorar, etcétera, bueno, de todo tipo. ¿Cómo llegaste a la presidencia? ¿Cómo te decidiste? ¿Cuál fue el proceso? Pues, a ver, yo hasta el año, hasta que me jubilé de mi trabajo, yo tenía un trabajo muy activo, tenía que viajar mucho, llevaba una dirección regional de una empresa importante en España, perteneciente a las cajas de ahorro confederadas, y no tenía tiempo para, entre mi familia y el trabajo, no tenía mucho tiempo para dedicar al círculo. Pero cuando me jubilé, coincidió una etapa en que se pretendía hacer la fusión del círculo con el Club Náutico de Vitoria. Había cierto revuelo, muchos socios que no querían, la mayoría no querían, en fin, me llamaron y yo en ese momento coincidió que estaba a punto de jubilarme, me había jubilado del todo, pero a punto. Me impliqué un poco en aquel proceso y bueno, se convocaron elecciones en el 2015 y bueno, pues me llamaron para entrar en la candidatura, pero yo entré no como cabeza de lista, porque sí que me lo propusieron, me propusieron entrar como cabeza de lista, pensaban, ya es hora una mujer, pero yo dije que no. Me, pensé, no es el momento del círculo, ahora que había movida, ni es mi momento, pensé, y entré como tesorera, y estuve 4 años de tesorera hasta el 2019, que se convocaron nuevas elecciones. El presidente entonces, que era José Vidal Sucunza, pues había tenido un problema de salud y ya lo quiso dejar, estuvo 4 años y fue el que me promovió y me insistieron todos en que yo me presentara como cabeza de lista y empecé, y fue en mayo de 2019 cuando asumí la presidencia del Círculo.
¿Cómo se siente siendo la primera mujer de presidenta de este santuario? Bueno, pues por un lado, orgullosa como mujer, pero por otro lado, con naturalidad, porque simplemente es lo que tenía que ocurrir, no, no es... A ver, en tantos años que solo haya existido hombres, pues era lo que pasaba en la época. Pero ya en los tiempos actuales, pues tiene que ser natural. Pero no, tampoco creo en que haya que promover a las mujeres solo la discriminación positiva, en una palabra, no creo en ella. Yo creo que tanto si es hombre o mujer, el que vale para un puesto, pues lo asume con naturalidad. Círculo está desde el año 1869, corrígeme si me 64, equivoco, 64, 64, sí. 64, sí. Exacto, que yo veo más 160. hasta con gafas veo mal, pero bueno. Eh, Cuando piensas en todas las personas relevantes que han pasado por esta institución, voy a llamar, Sí. ¿no te da un revuelo en el estómago o Pues sí, así? bastante, sí. Y más, Eh, Sabiendo la responsabilidad que conlleva una carga desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. pues sí, mucha responsabilidad. Por eso empleo muchísimas horas, empleo mucho tiempo de mi vida en hacer, trabajar todo lo posible. Bueno, yo no me creo mejor que otros, ni más preparada, pero sí que me creo más trabajadora que muchos. Entonces, soy una persona trabajadora y tenaz y con eso creo que compenso pues todo lo que puedo, mis posibles carencias y rodeándome de personas, tanto en la junta directiva como para trabajar con personas con ilusión. Si desaparece mañana cualquier día el círculo vitoriano, ¿qué se pierde en Vitoria? Pues se pierde una institución muy importante, se pierde algo muy valioso, precisamente por lo que tú has dicho antes. Por aquí han pasado personalidades de todo tipo, no solo emblemáticas en Vitoria. Yo el año pasado, con motivo del 160 aniversario, preparé una conferencia, una charla que me pidieron Celedones de Oro para su ciclo de conferencias. Y, y preparé un poco la historia y hay un montón de calles en Vitoria con nombres de personajes ilustres que han sido socios del círculo. Para empezar, el primer presidente del círculo vitoriano fue el general Loma, don Manuel Loma. Tiene su plaza. Don Federico Baraybar fue 2 veces alcalde de Vitoria, no solo fue socio del círculo, sino hizo conferencias y libros, escribió en libros las bondades que tenía el círculo y lo importante que era el círculo para Vitoria. Y en esa presentación, que os la puedo pasar para que podáis sacar ahí un poco de información si queréis, hay también algunos ejemplos de actuaciones que ha tenido el círculo que han ayudado a la ciudad. Por ejemplo, no recuerdo exactamente el año, en esa presentación está que el Ayuntamiento de Pamplona pidió al Ayuntamiento de Vitoria, perdón, al revés, el Ayuntamiento de Vitoria, los gigantes y cabezudos. Y el Círculo Vitoriano contribuyó económicamente para el traslado, etcétera. Bueno, muchas más cosas, que hubo un incendio en el teatro principal y una encuesta que se hizo y una colecta, en fin, hay muchos ejemplos. Otro ejemplo que ahora mismo está además bastante de actualidad, el explorador Manuel Yadier, para su descubrimiento, para sus viajes a África, fue apoyado por el Círculo Vitoriano, económicamente también. O sea, hay muchos ejemplos. ¿Cómo se puede recuperar la edad de oro vitoriana? Uf, La edad de oro de Becerro de Bengoa, de Hidalguer, muy difícil. Esa pregunta es muy difícil. de todo. ¿Se puede recuperar desde esta casa? O, A ver, o, los tiempos han cambiado, los tiempos son muy complicados. De hecho, el círculo se puede asimilar a de hecho, cuando se constituyó y actualmente pertenece a la Federación Nacional de Círculos y Casinos Culturales, que son los antiguos casinos, que los había en todos los pueblos, no solo en las ciudades.
Los que se han mantenido son o somos los que somos, bueno, no somos todos, somos un puñado de ellos, algunos muy importantes porque conservan un patrimonio inmobiliario muy importante, como Palacetes, por ejemplo, el Real Casino de Madrid, la Sociedad Bilbaína en Bilbao. Te estoy hablando yo acabo de estar ahora hace 15 días en Valencia, en el Casino de Agricultura, que tienen unas instalaciones impresionantes, porque como representante del círculo estoy en la junta directiva de la federación y tenemos todos los años asamblea y voy visitando. Entonces, nos cuesta mucho a todos luchar en estos tiempos con, pues eso, pues con esta nueva cultura que hay, que suple. De hecho, en Vitoria, todos los centros cívicos son una especie de casinos de los casinos de antes. Entonces, hay ciudades, bastantes, que no tienen eso y tienen, claro, el triple o el cuádruple de socios que lo que tenemos nosotros, porque en Vitoria hay muchos habitantes que ya tienen en su barrio un centro cultural, porque no todo el mundo tiene el interés de ir a conferencias o cursos culturales. A veces es simplemente reunirse para socializar, un sitio donde estar, pero todo eso en Vitoria se dispersa. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser socio de Círculo? Lo O primero, una asociación, sí, o sí. qué sé. Admitimos, porque de hecho cuando se ha construido la sociedad gastronómica se modificaron los estatutos para poder acceder las empresas, y tenemos unas 40 empresas y empresas importantes interesadas en la sociedad gastronómica, pero que tienen acceso a todo, porque para ser socio de la sociedad gastronómica hay que ser socio del círculo. Para ser socio del círculo hay que tener como mínimo una persona socia que haga la presentación. Antes se llamaba aval, bueno, no es tanto como un aval. Para ser socio del círculo lo único que pedimos es que sea una persona normal, que ¿Normal a qué te respete, refieres? ¿Que pues tenga dos piernas, educada, dos manos? que respete a los demás, que respete las normas. A ver, Que no tenga antecedentes de no lo ninguna sé, parte. tampoco pedimos, no pedimos informes de ese tipo. Vamos a ver, lo que se pide es el respeto al reglamento, a los estatutos y a las personas. Y Hay que ser vitoriano o haber en nacido en absoluto, Vitoria que va, o no. entonces ser VTV No, vosotros no. no. Somos mucho más abiertos de lo que la gente cree. Somos mucho más abiertos. Y luego, somos de los más baratos. Como te he dicho, que estamos en la Federación Nacional, yo tengo información de todos los círculos y casinos que hay en España. Y somos de los más baratos. Para ser socio de número, hay dos opciones para ser socio. Socio de número o abonado. El socio de número, que es el que tiene derecho a voto, a participar en la gestión, o sea, tiene voz y voto en las asambleas, el socio de número tiene que comprar 3 participaciones, que es como si fueran acciones. La diferencia entre participaciones o acciones, las acciones son cuando es una sociedad mercantil, una asociación cultural son participaciones, pero es una propiedad, ¿vale? Las participaciones son de 300 euros nominales, es decir, 900 euros. Hay que desembolsar para ser socio de número. Y luego se paga al mes 38 euros al mes. ¿Vale? Eso es desde el punto de vista económico. Se hace una solicitud con alguien que presente. Es más, ha habido personas que han estado interesadas en entrar al círculo como socios y no tenían a nadie que les presentara. Y yo les he abierto la puerta y les he dicho, vamos a charlar durante 10 o 15 minutos y según yo vea, te presento yo misma. Y lo he hecho, porque gracias a Dios tengo mucha experiencia de tratar con personas y me doy cuenta si una persona es educada o me da un poco, o si tengo dudas, pues primero intereso, me pregunto a qué te dedicas, qué has hecho, más o menos, o sea, bueno, es un poco de... Quiero decir que no es tan, es muy fácil. Hacerse socio del círculo es muy fácil. La otra opción que te decía, que en vez de ser socio de número se puede ser abonado, que no tiene que comprar participaciones, pero la cuota mensual es más alta.
¿vale? En vez de pagar 38 al mes, paga 49 en este momento. Y lo que no tiene voz ni voto, ¿vale? A las asambleas puede acudir a escuchar nada más, pero no puede votar. Y luego, para ser socio de número del Choco, es un plus más, que hay que ser socio del círculo, es decir, comprar 3 participaciones y además pagar una cuota de entrada de Choco. Como en todas las sociedades astronómicas hay una cuota de alta. Y en este caso, en el círculo es 3.300. Hay chocos por ahí que pagan 8 y 9.000 euros por entrar. O sea, que 3.300 más 900 es la cuota de alta para los socios de Choco, de la sociedad gastronómica. Y la cuota mensual de los socios de Choco es 49 euros. O sea que, y luego también están tipos de socios. En el tablón de anuncios siempre hay, ahora precisamente tengo que modificar y por eso hoy no está puesto el cuadro donde ponemos los distintos tipos de socios, porque lo tengo encima de la mesa porque en una pequeña modificación que se ha hecho en la última asamblea se ha incorporado un tipo de, se ha aprobado en la última asamblea un tipo de socio nuevo que es abonado de Choco juvenil, para que hijos de socios entre 18 y 25 años puedan acudir a la sociedad gastronómica pagando una pequeña cuota, pero no tengan que estar con sus padres al lado. ¿Cómo ves el futuro del círculo vitoriano? A ver, yo soy optimista. También creo que intento ser, por supuesto, realista. Hemos hecho reformas para que el círculo no se cierre. Una de ellas, la más importante en cuanto a el momento en que se hizo, fue la sociedad gastronómica, porque cuando entramos en la Junta, yo como tesorera en el 2015 hicimos un estudio, vimos que por la edad media tan alta que había de socios y la evolución que estaba habiendo de bajas, porque antiguamente se pasaba de padres a hijos las participaciones, pero en los tiempos actuales no es así. Pero muy poco, porque muchos viven fuera, hay hijos pues, que no les interesa, tienen otras. No es como antiguamente. Entonces, teníamos que hacer algo para atraer socios más jóvenes. Y se decidió, después de varios estudios, para hacer una sociedad gastronómica. Y gracias a la sociedad gastronómica que se inauguró en diciembre de 2019, se consiguió altas de socios jóvenes. Cuando digo jóvenes, de 40, incluso de 30, pero padres con hijos, porque la sociedad gastronómica tiene 2 cocinas, 2 comedores, espacio infantil. Es una sociedad gastronómica muy idónea para empresas y para padres con hijos. ¿Vale? Entonces, gracias a eso se paró esa caída. Yo vaticiné en el 2015 que si no hacíamos algo en el 2018 cerrábamos. Pero gracias a eso, pues no se cerró. El segundo hito que teníamos que cumplir y ya estaba programado era la reforma de la cafetería, que también se ha hecho en el 2023. ¿Pero qué ha ocurrido entre medias? Pues que vino la pandemia, durante 2 años no solo nos hizo un agujero económico, sino que se paralizó la entrada de socios y hubo muchas bajas, no solo de fallecidos, que teníamos muchos mayores, sino de socios que con la pandemia cambiaron sus hábitos, dejaron personas mayores que ya dejaron de salir de casa, etc. Bueno, pues gracias a esas 2 obras que hemos hecho, que lógicamente ha habido que hacerlas endeudándonos con los bancos, hemos hecho con préstamo hipotecario, pero gracias a que existe un patrimonio inmobiliario se han podido hacer y se está pagando. Pero gracias a esas 2 reformas se ha conseguido que el círculo no se cierre. Entonces me dices, ¿el futuro? Pues yo el futuro lo veo ahora mismo mucho más optimista que hace unos años, unos pocos años. Difícil, sí, porque los tiempos son complicados, porque siempre hay altibajos en la economía, pero ahora mismo tenemos algo que es muy valioso. Tenemos un patrimonio inmobiliario importante, un patrimonio cultural también importante y una base de socios que, aunque es más pequeña que en otros sitios, pero son socios ya más implicados, más convencidos de la importancia de que el círculo siga vivo. Muchas gracias, Blanca. Un placer. Gracias a ti. Gracias a vosotros.